Permíteme comenzar con una pregunta que debería hacernos a todos detenernos y pensar. ¿Cómo es posible que un pequeño país en crisis como Venezuela se haya convertido en un punto estratégico de pivote en la rivalidad entre grandes potencias como Estados Unidos y China? La respuesta nos revela algo muy profundo, no solo sobre Venezuela, no solo sobre China, sino sobre el declive de la influencia global de Estados Unidos. Y ese es el tema que quiero desglosar con ustedes hoy. Pensemos cuidadosamente sobre lo que realmente significa cuando decimos que las sanciones estadounidenses sobre Venezuela han tenido el efecto contrario. La palabra efecto contrario no es solo retórica aquí, representa una reversión profunda del resultado que Washington había pretendido. Cuando Estados Unidos impuso sanciones pesadas sobre Venezuela, el objetivo era claro: aislar al gobierno de Nicolás Maduro, privarlo de recursos y en última instancia presionar para un colapso político o un cambio de liderazgo. Washington asumió que el dolor económico se traduciría en inestabilidad política y que esa inestabilidad eventualmente alinearía a Venezuela con las demandas de Estados Unidos. Pero lo que realmente sucedió fue lo opuesto, y ese opuesto vale la pena examinarlo. En lugar de colapsar, Venezuela se adaptó. En lugar de desmoronarse, reestructuró sus alianzas. Y en lugar de regresar a la esfera de influencia de Estados Unidos, se volvió hacia China y Rusia, quienes estaban más que dispuestos a llenar el vacío que Washington había creado. Aquí radica una verdad incómoda. Las sanciones que supuestamente iban a acorralar a Venezuela le dieron a Pekín la oportunidad perfecta para intervenir, extender una mano y profundizar su control sobre los recursos y la lealtad política del país. Los contratos petroleros, los acuerdos de inversión, las asociaciones en infraestructura, estos no fueron excedentales. Fueron movimientos deliberados de China para asegurar un punto de apoyo en América Latina. Movimientos que solo fueron posibles porque Estados Unidos eligió el camino de las sanciones en lugar de la diplomacia. Piensen en esto. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, mayores que las de Saudi Arabia, mayores que las de Irán. Al sancionar la industria petrolera de Venezuela, Washington cortó a las empresas estadounidenses de esta inmensa fuente de energía. Pero el petróleo no desaparece solo porque Estados Unidos se niegue a comprarlo. La pregunta es, ¿quién interviene cuando Estados Unidos se retira? Y la respuesta, tan clara como el día, fue China. Las empresas chinas firmaron acuerdos, invirtieron en producción y aseguraron acuerdos a largo plazo que Washington no puede revertir ahora. Esto no fue solo un mal cálculo, fue un error estratégico. Y aquí está el gancho que debería despertarnos. Las sanciones destinadas a debilitar al gobierno de Maduro, en cambio, debilitaron la propia influencia de Washington. Las sanciones que pretendían aislar a Venezuela, en cambio, aislaron a Estados Unidos de una de las naciones más ricas en recursos del planeta. Cada barril de petróleo venezolano que fluye hacia China, cada proyecto de infraestructura construido con financiamiento chino, cada deuda que Venezuela ahora debe a Pekín, todo ello es una consecuencia directa de la política de guerra económica de Estados Unidos. Esto nos dice algo más grande sobre los límites del poder estadounidense en el mundo moderno. Las sanciones económicas han sido una de las herramientas favoritas de la política exterior de Washington durante décadas. Pero las sanciones solo funcionan cuando el objetivo no tiene a dónde más recurrir. En la economía global de hoy, con China y Rusia ofreciendo alternativas, las sanciones ya no son la última palabra, ya no garantizan obediencia. De hecho, pueden acelerar los mismos resultados que Washington teme más: la erosión de la dominación estadounidense y la expansión de potencias rivales en su propio hemisferio. Así que el efecto contrario de Venezuela no es solo un paso en falso, es una advertencia. Revela cómo la sobredependencia de las sanciones pueden terminar debilitando al propio poder que las impone, y en las que Estados Unidos aprenda esa lección, Venezuela no será el último lugar donde Washington pierda terreno ante Pekín. El ascenso de China en Venezuela no se puede entender simplemente como un asunto de contratos comerciales o comercio oportunista. Es parte de un patrón más amplio, una estrategia deliberada en la que Pekín usa herramientas económicas para lograr influencia geopolítica donde la intervención militar sería costosa, arriesgada o imposible. La diferencia entre el enfoque de China y el de Washington no está solo en el tono, sino en la sustancia. Cuando Estados Unidos se involucra con un país como Venezuela, suele venir con condiciones, conferencias sobre democracia, advertencias sobre derechos humanos y amenazas de castigo. Si esas demandas no se cumplen, China, por el contrario, llega con ofertas.
presenta líneas de crédito con términos flexibles, construye carreteras, puertos y plantas de energía, compra petróleo sin ataduras políticas. Esa diferencia, ese contraste en estilo y método, es precisamente lo que hace a China tan atractiva para las naciones en apuros y tan peligrosa para la dominación de larga data de Estados Unidos. Venezuela es un ejemplo de libro. Enfrentando sanciones y estrangulamiento financiero por parte de Estados Unidos, Caracas se quedó con muy pocas opciones. Pero China intervino y ofreció préstamos por miles de millones, a menudo pagados no en efectivo, sino en envíos de petróleo. Eso no es ayuda en el sentido tradicional, es una forma de trueque que asegura a China suministros energéticos constantes durante décadas. Junto con esto, las empresas chinas han construido proyectos de infraestructura dentro de Venezuela, estaciones de poder, redes de telecomunicaciones e incluso sistemas de vigilancia. Cada uno de estos proyectos ata más estrechamente el futuro de Venezuela a Pekín. Y aquí está el gancho. No es solo que China esté ayudando a Venezuela a sobrevivir, es que China está tejiendo a Venezuela en una red más amplia de dependencia que abarca América Latina, África y Asia. La ventaja estratégica es clara. Evita las intervenciones costosas que han drenado la credibilidad y los recursos de Washington, y para países como Venezuela, que se sienten humillados por años de presión estadounidense, la presencia de China ofrece tanto alivio como dignidad. No hay conferencias, ni condiciones, ni demandas de reforma política, solo acuerdos, contratos y asociaciones. Es transaccional, sí, pero también efectivo porque permite a líderes como Nicolás Maduro sobrevivir en poder, mientras que China obtiene lo que más quiere: acceso seguro a recursos naturales vitales. Y ahora imaginen las implicaciones más grandes. Si Venezuela, que una vez estuvo firmemente dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos, puede pivotar hacia China de manera tan drástica, ¿qué dice eso sobre el resto de América Latina? Ya vemos movimientos similares en Brasil, Argentina y Ecuador. Pekín no se conforma con pequeños acuerdos, está construyendo todo un ecosistema económico que gradualmente reduce la influencia de Estados Unidos. Cada puerto construido con financiamiento chino, cada acuerdo comercial denominado en yuan en lugar de dólares, cada red digital que usa tecnología china, todos estos son escalones hacia un futuro donde China no solo está presente, sino que domina. Y aquí es donde la historia se vuelve más alarmante. Al ganar lealtad a través de infraestructura y tráfico, Pekín evita el contragolpe político que a menudo sigue las intervenciones estadounidenses. Los estadounidenses ven los nuevos puentes, carreteras y redes eléctricas y los asocian con la inversión de China, no con las sanciones estadounidenses. La opinión pública comienza a cambiar. Los líderes ven alternativas. El mismo fundamento de la influencia estadounidense, su habilidad para dictar términos a través del poder económico y militar, comienza a erosionarse. Estados Unidos ya no tiene el monopolio de la influencia y los países, una vez atrapados en su órbita, ahora tienen opciones. El gancho aquí es innegable para las naciones que han estado cautelosas de la dominación americana. Esto es liberación. Para Washington es un problema estratégico profundo. El pivote de Venezuela hacia China demuestra cómo opera la multipolaridad en práctica. Y para que cuando el enemigo ese que se cree superior, cuando el enemigo ese que se cree invencible, que tiene superpoderes, crea que va a venir a Venezuela a hacerle la vida imposible a los venezolanos, entiendan ellos que el que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados. En cualquier esquina, ahí estará el pueblo de Venezuela preparado. En cualquier barrio, en cualquier comunidad, en cualquier cuartel de la policía, en toda Venezuela, así será. Así será. Este pueblo tiene historia de lucha. Y en los barrios es la fortaleza más grande que tiene la revolución bolivariana. Porque ustedes saben que los psiquianalistas de ellos, aquellos que cobran por declarar, amenazan y dicen, no, que va a pasar un avión, no pasa, pues. Que va a venir un submarino nuclear. Ellos tienen. Lo que no tienen es la moral que tenemos nosotros. Lo que no tienen es la dignidad que tenemos nosotros para resistir y vencer. Y en el marco de la defensa integral de la nación, que es corresponsabilidad de todos los venezolanos, el presidente ha dado
tres líneas fundamentales. La primera es la transición de la lucha no armada a la lucha armada. Por eso nos estamos preparando. El comandante Chávez nos dijo desde el primer día que esto era una revolución pacífica, pero armada, que no era desarmada. ¿Y para qué usaría una revolución pacífica sus armas? Para defender la patria, para defendernos de los enemigos que quieran hacerle daño a nuestro país. Luego, ¿cómo estar nosotros en una resistencia activa prolongada? Esto que estamos haciendo es parte de la resistencia activa prolongada. Al lado del pueblo, no andamos en ratoneras, metidos en el basural de la historia. Andamos en la calle junto a nuestro pueblo, en las buenas y en las malas. Y si en las malas, más rápido, más rápido. El liderazgo de la Fuerza Armada, el liderazgo de los organismos policiales, del partido político y el Gran Polo Patriótico, correrá la misma suerte que tenga nuestro pueblo. Y cuando nosotros luchamos, los venezolanos, nosotros vencemos también. Si salimos, nos quedamos, y si nos quedamos, vencemos. No deben tener dudas de eso. Y la tercera gran línea del presidente que nos ha dado es la ofensiva permanente. Siempre preparar algo, hacer algo que nos ponga a nosotros 3 pasos delante del enemigo. El destino del pueblo de Venezuela siempre será triunfar. Nosotros no le buscamos guerra a nadie. Nunca le hemos declarado la guerra a nadie. Nunca. Sabemos defendernos. Hemos aprendido a defendernos. Pero también hemos aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario. Y los que crean que un ataque a Venezuela se acaba en 2 días, voy a hacerles un favor. Están cometiendo un gravísimo error. Les hago ese favor de decírselo, porque se van a encontrar un pueblo a lo largo y ancho del país. Hoy está Venezuela movida. El pueblo de los cuarteles, pero no solo el pueblo de los cuarteles, sino que el pueblo alborotado en todos lados, en todos los circuitos comunales.